Velilla del río Carrión esconde en el Parque de la Reana una fuente que arrastra tras de sí una negra historia que arrancó hace más de 2000 años. Un manantial que es capaz de vaticinar la muerte de quien se asoma a sus aguas y que se llena o se vacía sin ningún patrón lógico. Son las fuentes tamáricas, son las fuentes de la muerte. Y al poco tiempo, no sé, a los 12 días o al tiempo, se murió. Leen la placa y se dan la vuelta. Entonces le digo a la vuelta, digo, no tengan miedo que está manando. Y dice, no, eso es igual. Y no se atrevieron a entrar. Yo creo que atrae más la leyenda que la propia fuente en sí. Quien lo hizo tenía un gran conocimiento de la arquitectura sagrada y de la geometría sagrada y de astronomía. Pero un ruido fuerte, un rugido. De momento sale agua por todos los rincones. Las clausuras guardan muchos secretos y enigmas. El monasterio cisterciense de Villamayor de los Montes esconde una tradición tan antigua como el miedo al demonio. Un sobre blanco guarda uno de los remedios más populares, pero también desconocidos, contra las posesiones demoníacas: la cartilla y medalla de San Benito. Que me hacen daño, que yo no sé qué tengo en mi casa, que son las brujas, que es que nos quieren hacer daño. Cristo vence, Cristo reina, Cristo te proteja contra todo mal. La que funciona es la fe, por supuesto, porque si no tengo fe, de nada me sirve esa cartilla. El demonio sí, porque ya sabemos que sí que está y existe, y por aquí anda, por aquí anda. A las faldas del Teleno, dos rocas han despertado el interés de historiadores, arqueólogos y expertos en prehistoria. Sobre ellas, 6 enigmáticos laberintos plantean cientos de preguntas que fueron escritas hace 4500 años y que ahora buscan respuesta. Es la mayor concentración de laberintos del mundo, pero ¿qué hacen en el corazón de la maragatería? La palabra, escrito en piedra, parece que lo que escribes en la piedra se queda para siempre. ¿Esto significa un puente entre nuestros antepasados y nosotros? Por supuesto. Son muchas más las preguntas que quedan sin respuesta que al revés. ¿Qué pintan estos llamados laberintos aquí, cuando son típicos del mundo galaico? No hay un sitio en el mundo donde haya 6 laberintos prehistóricos juntos y distintos. ¿Cómo es posible que no lo haya visto nadie? Sirve para que superemos esas reparticiones que realmente no existieron. Durante más de 2000 años, un pueblo, una fuente y una profecía han sido la obsesión de historiadores, estudiosos y hasta religiosos. Durante 2 largos milenios, los tamáricos, sus fuentes y la misteriosa facultad profética de las mismas han hecho correr, nunca mejor dicho, ríos de tinta en torno a la localidad palentina de Velilla del río Carrión. Los tamáricos y unas fuentes capaces de predecir la muerte de quien a ellas se asoma han sido objeto de cientos de leyendas, algunas ligadas a la imaginación, pero otras a la historia. Fue Plinio el naturalista el primero que escribió sobre estas misteriosas fuentes. En el libro 31 de su Naturalis Historia habla de fuentes de todo tipo y condición. Pero a Plinio el Viejo le llamaron la atención unas fuentes concretas que él denominó las fuentes tamáricas y de las que llegó a decir que eran el primer santuario oracular del mundo. Pedro, tenemos aquí las famosas fuentes tamáricas de las que hablaba Plinio. ¿Cómo son estas fuentes? Han existido siempre. Las antiguas culturas las han venerado, porque las antiguas culturas veneraban siempre a las fuentes, y en especial a estas que manan y se secan. 3 arcos ha habido, porque han aparecido la base de 3 arcos. El más antiguo es este que vemos. ¿Este de aquí? Este. Está constituido simplemente de piedra, sin argamasa alguna. Se piensa que este arco es cosa de los romanos. Fueron los que le dieron a estas fuentes ese auge. ¿El agua cómo es? Siempre cuando mana no es clara pura. Viene como un agua grisáceo y muy fría. El agua es muy fría. 1,5 metros de profundidad. 10 a 15 metros de largura. Y de ancho, pues tienen unos 2,5 metros, 3 metros. Me llama la atención que hay varias esclusas en los alrededores.
Este agua se empleaba para regar todas esas huertas. Se venía aquí a esperar, había un dicho, cuando tira el aire de Burgos, las fuentes manan. Yo he comprobado que es cierto. Ahora son adorno, pero en su origen, ¿qué eran? En su origen, las antiguas culturas siempre veneraban a las fuentes. Cada fuente tiene su geometría sagrada y las antiguas culturas lo sabían. Amaban mucho la naturaleza, respetaban la naturaleza, seguían las leyes de la naturaleza. A toda la naturaleza y especialmente a las fuentes las respetaban mucho. Cuando hay agua hay vida. Plinio el Viejo escribió en el primer siglo después de Cristo sobre la capacidad auguradora de estas fuentes. Él decía que quien llegando aquí por vez primera las encontrara vacías y secas moriría en un breve espacio de tiempo. Es de mal agüero intentar verlas cuando no corren, como le sucedió poco al legado Larcio Licinio, quien después de su pretura fue a verlas cuando no corrían y murió a los 7 días. Aquella frase no fue mera literatura, ya que uno de sus grandes amigos, Lartius Licinius, fue la primera víctima documentada de estas aguas. ¿Qué significa esta placa? Es una representación de lo que dijo Plinio en sus libros y historias naturales. Plinio era un historiador que trabajaba para el Imperio Romano. Tenía un amigo que vino a visitarlas y las encontró secas. Y al poco tiempo, no sé, a los 12 días o al tiempo, se murió. Tienen un poder más allá del acuífero. Hace unos años llegó una pareja preguntando por las fuentes tamáricas. Y les digo, ahí está, detrás de la ermita. Leen la placa y se dan la vuelta. Entonces le digo a la vuelta, digo, no tengan miedo que está manando. Y dice, no, es igual. Y no se atrevieron a entrar. Son hipótesis. Pienso que este señor se murió porque se tenía que morir, no porque visitara las fuentes y las encontrara secas. La leyenda es conocida dentro del pueblo. Sí es conocida, pero no la toman en cuenta. Yo creo que atrae más la leyenda que la propia fuente en sí. Las antiguas culturas, todas estas cosas de premonición y cosas de brujería las tenían un poco en cuenta. Y yo creo que algo quedó de ello. La persona percibida hasta cuando Enrique Flórez, buscando lo que dijo Plinio, dio con estas fuentes. Y lo escribió en su España Sagrada, me parece, recuerdo. Y desde entonces se llaman esto las fuentes tamáricas. Pero la capacidad de predecir o avanzar la muerte de un visitante no es el único misterio que oculta la montaña palentina en esta localidad. Las fuentes tamáricas no siguen ningún patrón que haga previsible su humedad o su sequía. Ni las lluvias ni el cauce de los ríos cercanos permiten adelantar cuándo estarán llenas y cuándo vacías. Vemos las fuentes que están en su fase húmeda, en su fase de afluencia llena. ¿Tú has comprobado algún ciclo de estos irregulares? No coincide con los 12 días que dijo Plinio. No hay un ciclo exacto. Es verdad que mana y se secan cuando ya las lluvias paran. Los inviernos que vienen lluviosos no se secan todo el invierno. Cuando las lluvias ya van cesando es cuando se producen los ciclos. Hay días que se seca igual 3 veces y luego se tira igual un mes manando continuamente, se secan 3 días, 2 días. ¿Y no se puede predecir cuándo se van a llenar o cuándo se van a vaciar? Es imposible. Como tire un par de horas el viento de aquí de la parte este, sí empiezan a manar. ¿Hay ruido? ¿Se escucha un ruido? Sí, pero un ruido fuerte, un rugido de león. Y de momento sale agua por todos los rincones. ¿De dónde puede surgir este agua? Está claro que de un río no. No, estudios serios no se han hecho, pero yo tengo mi hipótesis. Estas aguas vienen de lo alto de la montaña, donde está la cruz. En el subsuelo de la montaña hay un lago. De ese lago salen 64 corrientes de agua. Una de ellas es la que viene aquí. La corriente que viene aquí es la del medio. Cuando baja el nivel del lago, yo he comprobado
que de esas 64 corrientes, la mitad se seca y una es sexta. ¿Tiene algún tipo de propiedad? No se ha investigado, no sabe agua limpia, esas aguas que ves en una fuente, tiene algún mineral, tiene alguna sustancia, algunas sales que puede ser que sean curativas. No es costumbre popular nunca de beber estas aguas. Este espacio, ahora convertido en lugar de recreo y también de reflexión espiritual en torno a la ermita de San Juan, ha permanecido oculto y desaparecido los últimos 2000 años. Muchos habían intentado sin éxito ubicarlas en un punto geográfico concreto, y no fue hasta bien avanzado el siglo XVIII cuando el religioso agustino Enrique Flórez de Setién la situó en la actual villa de Velilla del Río Carrión. Me has nombrado Enrique Flórez, un sacerdote, Sí, un estudioso. Sí. Él fue el que dijo que las fuentes tamáricas se encontraban en Velilla del Río Carrión. En Velilla de Guardo se llamaba antiguamente. Historiador religioso de Villadiego, Burgos, llegó aquí y dijo: he encontrado las fuentes que dijo Plinio. Hasta entonces no se sabía absolutamente nada. ¿Y por qué está tan seguro? Era un religioso y lo que decía la religión tenía que ir a misa, había que acatarlo todo. Lo que dice Plinio, que son 3 fuentes que distan unas de otras de 8 pies, coinciden en un mismo lecho y van a desembocar al mar. Vemos una y ¿dónde está el mar? Enrique Flórez dice que el mar es el río Carrión. Son hipótesis de él. Han estado prácticamente abandonadas hasta 1980, que se restaura. ¿En esa restauración no se intenta ir más al fondo a ver qué hay? No. Se encuentran los muros y la base de los arcos. En ese momento se toma en conciencia de las fuentes que dice Plinio y luego Enrique Flórez. Pero ha habido otros historiadores que las han ubicado en otros lugares. Sí, como Jorge María Rivero Meneses asegura que las fuentes que data Plinio están en Peñacastillo, en la bahía de Santander, dejadas de la mano de Dios, como suelo decir. ¿Por qué hay tanto interés en adjudicarse estas fuentes? Pues bueno, tendrán algo de misterio. Yo creo que algo hay por el don que tienen las fuentes de pronosticar la pronta muerte del que la visite en estado seca. Las fuentes tamáricas se localizan en el Parque de la Reana, uno de los lugares de reunión para los velillenses, especialmente en la noche del 23 de junio, la noche de San Juan, momento en el cual este lugar vuelve a recuperar su espíritu mágico. Esta ermita está dedicada a los solsticios. Quien lo hizo tenía un gran conocimiento de la arquitectura sagrada y de la geometría sagrada y de astronomía. Ahora mismo, precisamente a estas horas, y que tenemos el sol anublado, pero a estas horas entra un rayo por esa ventana y da justo en el altar del medio. En el de invierno, por la otra ventana del sur, a las 12 horas solares entra un rayo dando en el mismo lugar. Aquí en la Reana todo tiene una simbología. Sí, tiene simbología, las fuentes, la ermita, está todo unido. Te encuentras en un lugar mágico, con algunas energías especiales. Todas las ermitas de todas las iglesias y todas las catedrales están construidas en lugares telúricos, energéticos. Las fuentes tamáricas deben su nombre a un pueblo del que poco o nada se sabe, los tamáricos, una de las divisiones de la antigua Cantabria que entre los años 29 y 19 a.C. retaron al poder de Roma. A pesar de su derrota, el Imperio Romano fue incapaz de romanizar al 100% esta zona.
¿Quiénes fueron los tamáricos exactamente? Bueno, los tamáricos, según algunos historiadores, vivían en esta zona, y no solamente en Velilla, sino todo lo que es el Alto Carrión, una tribu de los pueblos cántabros. Hay que tener en cuenta que la parte sur de la cordillera cantábrica, todo el norte de Palencia y Burgos y León, pertenecía a Cantabria. Muy poco se sabe de ellas. Grandes guerreros que defendían su tierra y que se unieron también con la parte de Portilla y León, que lucharon enormemente contra los romanos. Los cronistas romanos no quisieron dar publicidad ni promocionar a un pueblo enemigo, que era considerado rudo, bárbaro, poco más que asalvajado y con una lengua prácticamente indescifrable. Lo que sí se sabe es que este pueblo adoraba a la diosa de las aguas y a las fuentes sagradas, una creencia que siglos después ha derivado en la leyenda de las anganas, las hechiceras de la Edad Media. Eran un pueblo con una debilidad por el agua. La mayoría de las fuentes que yo vengo encontrando tienen su arquitectura muy arcaica, y eso demuestra que las antiguas tribus tenían divinidad por las fuentes, y en especial por esta. ¿Y Velilla está orgullosa de ese pasado que tiene? Pues sí. Se sienten orgullosos de ser tamáricos y se siente feliz con esta fiesta del solsticio de verano. Y todo aquello que hay una fuente, que hay agua, hay vida. Entonces las gentes de este pueblo pues se sienten orgullosos de tener esta fuente. Quizá algunos solo vean aquí unas piedras amontonadas, un pilón con agua y césped, pero si alguna vez se acerca a Velilla del río Carrión, deje que la montaña le hable de historias milenarias, permita que la energía del lugar le cautive y asómese a las aguas de las fuentes tamáricas. Quizá ellas también tengan algo que decirle. Esta funda de 5 centímetros cuadrados guarda en su interior un documento que nos ha traído hasta Villamayor de los Montes, una de las dos únicas localidades españolas donde aún se dispensa la cartilla de San Benito. Esta es la cartilla de San Benito, una suerte de amuleto o protección utilizada contra las brujas y las posesiones demoníacas. Una jaculatoria con una historia tan vasta como la de la Orden del Císter y con una fuerza tan grande como la del carisma cisterciense. La que funciona es la fe, por supuesto, porque si no tengo fe, de nada me sirve esa cartilla. La cartilla de San Benito es que si yo tengo una duda, que yo pienso que me están haciendo las brujas mal, los demonios, no sé qué, tú le comentas a San Benito, toda la noche le rezas un Padre Nuestro por tus intenciones y el San Benito ahí te echa una mano. Pero te la echa porque tienes fe, ¿eh? Yo nací en el 40, o sea, para el 47 igual, ya esto de las cartillas ya se estaba practicando, ¿eh? Es lo que ha dicho aquí la hermana, yo desde que entré aquí siempre he conocido esto. Tenía igual 6 años, yo ya me daba cuenta de lo que eran las cartillas. También para los animales, que no sabían qué les pasaba, los corderos se morían y bueno, que allí algo pasaba. Venían rebaños de ovejas, de cabras, de todo. La madre abadesa las bendecía a los animales por una ventana
Se marchaban y ya estaban todo tranquilo. Y aquí venían porque se fiaban. 1000 años después de que Roberto de Molestes fundara la Orden del Císter tras la restauración de la regla benedictina, estos muros protegen una vida contemplativa en la que la soledad, el silencio y la separación del mundo son pilares fundamentales. La historia de este enclave de silencio arrastra más de 800 años. En el año 1228, García Fernández compró un antiguo convento, lo restauró y consiguió que las hermanas del Císter por fin se instalaran aquí. Y desde entonces aquí han permanecido, salvo durante 10 años, el tiempo que el primer duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval, obligó a la comunidad a abandonar su retiro e instalarse en Lerma, para así centralizar el poder económico, político y religioso en aquella ciudad. Estas 42 sillas del coro son parte de la indemnización que la Casa Ducal tuvo que pagar al convento a causa del capricho que tuvo el primer duque de Lerma. Cuenta la leyenda que durante ese destierro el monasterio estuvo protegido por 2 monjes, uno negro y otro blanco, San Benito y San Bernardo, el último padre de la Iglesia y propagador de la Orden del Císter. ¿Y personas vienen? También, muchas, que me hacen daño, que yo no sé qué tengo en mi casa, que son las brujas, que es que nos quieren hacer daño. No metéis mucho a las brujas, les digo yo. El demonio sí, porque ya sabemos que sí, que está y existe, y por aquí anda, por aquí anda. ¿La cartilla dónde se suele colocar tradicionalmente? Donde quieras, o en la habitación donde tú duermes, O en la misma... o en la cocina, o en un ladito, donde quieras, o tú mismo llevas en la cartera. En la cartera. Pero además del ora et labora et studium, tras estas piedras tradiciones centenarias permanecen vivas. La cartilla está en latín. No, porque no son para sacarlas. Esas no se sacan. Casualmente, mire, antes no lo hacía yo así, pero ahora me han mandado a hacerlo para que no las saquen, porque algunos las sacan y como ya las tienen arrugadas, la rompen y la tiran. No, esto está bendecido, no se puede tirar. Quemar sí, quemarla sí. La puedes leer, ya una que la has leído ya sabes de qué se trata y de qué necesidades tienes tú para rezar y pedir con la cartilla. Dice: Cristo vence, Cristo reina, Cristo te proteja contra todo mal. La medalla y el texto que la acompaña ya llamó la atención en los años 30 de la revista Estampa, que bajo el título «Cómo luchan contra Satanás las monjas de un convento castellano», le dedicó un amplio reportaje a la antiquísima y desconocida tradición. Vienen algunas familias y dicen: es que a mí me hacen daño porque están las brujas que nos empujan en nuestra casa porque nos quieren quitar. Digo, esos son algún hermano que les querrán hacer daño. Les digo yo, las brujas, no le hagáis caso a las brujas. Vienen después, a lo mejor dentro de un mes o 2 meses: ay madre, ya en mi casa ya está todo tranquilo. Pues algo habrá, porque si no... ¿Funciona entonces? Los demonios existen, porque lo sabemos, están en el infierno y sabemos. Pero las brujas, pues también a lo mejor, pero yo no las creo a las brujas. Y este es el reverso de la Cruz de San Benito, del que toma el nombre la cartilla, una medalla cuyo uso comenzó a emplearse después de que el Papa Benedicto XIV aprobara su uso. La tradición la vincula a la lucha contra el demonio. Yo un bajón, no venían, pero este año yo no sé qué es lo que ha pasado, yo no doy abasto con las cartillas que tengo que hacer, las hago yo, no doy abasto. Y bueno, buena señal. Porque si es que se dan cuenta que es el enemigo el que les está haciendo daño, pues mira. Las hermanas del monasterio de Villamayor aseguran no conocer el significado de las 30 letras que aparecen en el reverso de la medalla. Y en el gran monasterio benedictino de Castilla y León, el de Santo Domingo de Silos, nos remiten únicamente a su página web. Es como si nadie quisiera revelar en primera persona el enigma de estos caracteres.
En el poste, las letras C, S, S, M y L significan Crux Sacra Sit Mi Lux, una expresión latina que traducida dice que la Santa Cruz sea mi luz. En el puente aparece una clara referencia al demonio a través de las letras N, D, S, M y D. Non Draco sit mi dux, que el demonio no sea mi jefe. Las letras que aparecen rodeando la cruz son las iniciales de la composición Cruz del Santo Padre Benito. Pero sin duda, lo más impactante de estas letras, que parecen formar parte de un código secreto, se encuentra en el círculo que rodea a la cruz y en el que se expresan fórmulas de lucha contra el demonio. Va de retro Satán, aléjate, Satanás. Non suade mi Ivana, no me aconsejes cosas vanas. Sunt mala quae libas, es malo lo que me ofreces. Y la más amenazadora de todas, ipse venea vidas, bebe tú mismo tu veneno. Hoy, en pleno siglo XXI, puede que ya casi no quede espacio para la fe, pero entre la soledad y el silencio de estos muros, una tradición y una creencia más poderosa que el paso del tiempo sigue protegiendo del mal a quien hasta aquí se acerca. Pocas cosas hay más misteriosas que aquellas que el ser humano del siglo XXI es incapaz de comprender. Teorías e hipótesis son en muchos casos los pilares que sirven para tender puentes que no solo unen a personas, sino también a tiempos separados por varios milenios. Son una puerta entre el ayer y el hoy. Una de esas entradas se encuentra en las faldas del enigmático Monte Teleno. Que antes de convertirse en la mayor mina de oro romana, fue el único testigo de lo que aquí sucedió miles de años antes y que desembocó en unas enigmáticas figuras dibujadas sobre la fría roca. Son los petroglifos de la Maragatería. Enero del año 2008. Juan Carlos Campos, un investigador aficionado de Astorga, paseaba cerca de su casa cuando su camino se vio interrumpido ante la presencia de dos rocas de granito negro que llamaron poderosamente su atención. Su superficie escondía un enigma que durante más de 4 milenios ha permanecido oculto. ...20 de enero del año 2008, recorres este camino, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué sucede? Bajando esta ladera ya casi me iba a dar la vuelta y justo cuando estaba aquí y te encuentras eso, ¿qué es? Estos 6 pasos que quedan aquí, es una eternidad. Hasta que llegas allí y compruebas lo que hay, pasa un mundo, la verdad. La piedra con los petroglifos, que no sé si la encontré yo o me encontraron ellos a mí. Lo normal sería que yo hubiese encontrado esto y lo hubiese comunicado a Patrimonio y a Dios muy buenas, pero por alguna razón me enganchó y me empecé a involucrar más. Me daba mucha pena que se quedase en el olvido y a partir de ahí he ido buscando, informándome, y si encima te encuentras con un regalo como este, pues
es el todo. No venía preparado para encontrar una piedra con petroglifos porque, para empezar, en la provincia de León no había petroglifos. ¿Por qué te llamó esa la atención? Se ve de lejos, tiene unas cazoletas, unas concavidades. Esta roca además es bastante excepcional en maragatería porque predominan las pizarras, predominan las cuarcitas. Enseguida vi que eran petroglifos y te acabas sentando en una esquinina y diciendo, ¿qué me acabo de encontrar? ¿Esto es posible? ¿Cómo es posible que no lo haya visto nadie? Estos descubrimientos se encuentran más preguntas que respuestas. Para el buscador de preguntas son un tesoro, como son símbolos que no podemos traducir a nuestro idioma. Son muchas más las preguntas que quedan sin respuesta que al revés. El tema del enigma, el tema del misterio, el tema de lo arcano, pero precisamente eso es lo que más estimula la imaginación. Juan Carlos es uno de los mayores investigadores de este tipo de marcas, conocidas como petroglifos. Diseños simbólicos grabados en la piedra que son lo que hoy conocemos como arte rupestre. Él ha sido el descubridor de decenas de estos signos que salpican la comarca de la Maragatería. Petroglifo. ¿Qué hay detrás de esta palabra? ¿Qué es? Petros, piedra, y glifos, grabado. Llamamos petroglifos a los grabados prehistóricos. Por ejemplo, un grabado medieval es un grabado, no es un petroglifo. ¿Tú has encontrado más? A raíz de esto han aparecido más estaciones rupestres, no tan espectaculares como estos, mucho más sencillos. Pero estamos hablando que en la zona de León no estaban documentados. No estaban documentados ni conocidos. Han ido apareciendo unos cuantos más, la mayoría con la colaboración de los propios vecinos. No hay nada medieval, no hay símbolos modernos ni firmas de pastores. ¿Y estos por qué son tan especiales? Son los primeros del nivel que han aparecido. Contienen símbolos muy difíciles de encontrar en la prehistoria. Fueron los primeros que demostraron presencia prehistórica en esas épocas, en el Calcolítico. Solo con este tipo de manifestaciones artísticas se duplica la historia conocida de la zona. ¿Podrían ser una ventana a lo que pensaban aquellos primeros maragatos hace 4.000 años? Seguro que lo son, lo que pasa es que están escritas en un idioma que no podemos descifrar. Si me permites la pregunta, ¿qué os atrae de algo tan vulgar como una roca? Una roca lo llevamos todos, yo creo que en el subconsciente. La palabra, escrito en piedra, parece que lo que escribes en la piedra se queda para siempre. Peñafadiel I y Peñafadiel II. Esos son los nombres con los que los investigadores bautizaron a estos dos pedazos de roca diabasa. Dos rocas que parecen haber sido colocadas aquí de manera premeditada, orientadas hacia un monte de dioses astures y romanos, mirando a un lugar que en otras épocas fue considerado sagrado. Esta es la primera que yo vi porque es la que más símbolos tiene y más profundos, y Peñafadiel II tiene otras tres figuras pero tan poco marcadas que no las vi la primera vez. En Peñafadiel I, ¿qué es lo que podemos observar en su superficie? Tal y como están colocados, completan toda la roca, prácticamente ningún símbolo se corta ni se interrumpe uno con el otro. Tenemos una figura oval, puede significar una hoja, puede significar símbolo de fertilidad, puede ser una representación de las estrellas, con las cazoletas, constelaciones. Todo lo que podamos hacer nosotros son simplemente teorías. Y después tenemos 140 o 150 cazoletas, algunas de estas se ve que están hechas con golpes y otras son tan perfectas que se cree que están hechas con un taladro lítico. ¿Qué más nos encontramos? Las joyas de la corona. Tenemos unas líneas por aquí, un laberinto, otro laberinto más pequeño aquí y un laberinto más grande en ese lado. Tienen especial importancia porque son prácticamente inéditas en las eras prehistóricas. Poco más de media docena en el noroeste. Estos laberintos, junto con aquellos, convierten al noroeste peninsular en el lugar de la Tierra donde más laberintos prehistóricos hay. Si las cazoletas son lo primero, ¿cómo sé yo que estos laberintos no son puestos miles de años después? En esta cazoleta, el surco del laberinto llega hasta la cazoleta, se interrumpe y continúa por aquí. Esta cazoleta era anterior al laberinto o como mucho hecho a la misma vez. En este laberinto central hay cazoletas
que están en el medio y lo destruyen, o sea que se ve que es la cazoleta posterior al laberinto. ¿Y ese símbolo? Parece una cruz, unas líneas. Yo creo que eso es el patrón de un laberinto. ¿Quieres hacer un laberinto? Vamos a comprobarlo. Vamos a intentar ponernos ahora mismo en la piel de una persona que vivió en la Maragatería hace 4.000 o 4.500 años. La pregunta es, ¿cómo de 4 líneas rectas pueden hacer un laberinto? Pues un laberinto es muy difícil de hacer si no sabes ciertos trucos. Si nosotros hacemos una cruz, 4 ángulos y 4 puntos, pues ya sabes hacer un laberinto. Ahora solo hay que unir por orden los puntos y la figura que antes era tan difícil de hacer, pues sale sola. Pero esto implica un alto nivel de especialización. Por eso esto es tan importante, que alguien aparezca con un patrón como este en la prehistoria. Es tecnología punta, y aquí hay distintos patrones y distintos laberintos y todos prehistóricos. Esa es la gracia. ¿Podría ser la Maragatería la escuela de los laberintos? Yo no diría la escuela, pero sí diría la feria de muestras. No podemos atribuirnos el noroeste peninsular, la cuna del símbolo del laberinto de momento. Lo que sí podemos decir es que tenemos los laberintos más antiguos conocidos. No hay un sitio en el mundo donde haya 6 laberintos prehistóricos juntos y distintos. La teoría más extendida es que estas enigmáticas formas de arte rupestre eran empleadas por nuestros antepasados como misteriosos enclaves de culto. Pero nadie ha sido capaz de arrojar luz sobre el significado o la utilidad de los trazos aquí representados. Nadie ha sido capaz de saber si detrás de estos símbolos hay algún mensaje encriptado. ¿Qué hay detrás de estas piedras? Solo podemos imaginárnoslo, cada uno que saque sus teorías. La figura del laberinto ha ido cambiando seguro a lo largo de la historia. Meternos en el cerebro de lo que pensaban aquellas gentes es imposible, y es lo bonito, es el misterio. Pero el lugar no parece casual, porque estamos justo a las faldas del Teleno. Apartado, al ras del suelo. Yo creo que es una zona privada que solo lo conocerían los propios del círculo. Tenemos aquí unas rocas a modo de altar. ¿Quién nos dice que aquello no es el retablo? ¿Bajo el dios Sol, quizá? Bajo el dios Sol, bajo el dios Teleno. Yo creo que el día que se sepa exactamente lo que es, a lo mejor nos llevamos una desilusión y se acaba el misterio. De momento, pues a disfrutar. Los laberintos maragatos podrían guardar relación con los galaicos, los cuales datan de la época del Calcolítico, es decir, hace aproximadamente unos 4.500 años, momento en el que el ser humano entró en contacto con la metalurgia e intensificó sus intercambios. Estos laberintos que aquí tenemos tienen una familia muy cerca de aquí relativamente, ¿no? Sí, es la zona atlántica, que es donde podríamos decir que está el epicentro de los petroglifos. ¿Por qué se dice que son familiares? Coinciden en la simbología del laberinto, las cazoletas, sin embargo guardan ciertas diferencias. En Galicia prácticamente no hay un panel con petroglifos en la que no haya ciervos, y aquí parece que lo ritual es el laberinto. No hay un sitio en el mundo donde haya 3 laberintos en una piedra y al lado otros 3 laberintos. Hasta el descubrimiento maragato, las teorías afirmaban que los laberintos más antiguos del viejo continente se encontraban en Creta, la isla más grande de Grecia. Pero ahora esas teorías encuentran motivos para ser revisadas. Puede que el origen de los laberintos no esté en el Mediterráneo, que esté aquí. El origen de los laberintos no se situaba en el Mediterráneo. Y por prudencia yo creo que se sigue situando todavía. Los primeros laberintos de los que tenemos noticias escritas provienen del Mediterráneo. Ahora, son 1000 años posteriores a estos. Tenemos unos laberintos supuestamente influenciados por la zona del Mediterráneo que son al menos 1000 años anteriores a la zona exportadora. Si esto finalmente se comprobara, supondría cambiar la historia gracias
a esto que tenemos a nuestra espalda. A esto y, como siempre digo, a los laberintos primos gallegos. Hasta ese momento, el gran hito de la presencia del hombre en la zona de la Maragatería era este. Es la estela de Tabullo, una pieza que data del año 1800 a.C. y se encuentra aquí, en el Museo Provincial de León. Es una placa, posiblemente parte de una sepultura. Se trata de la representación del ajuar de un difunto de aproximadamente hace unos 4.000 años. Un escudo, una pica o alabarda y una pieza que se aprecia un poco peor, pero que es un puñalito. A nivel arqueológico, ¿qué importancia tiene esta pieza? Sirve de nexo entre las manifestaciones de los petroglifos galaicos y lo que conocemos como las placas o ídolos alentejanos, extremeños. Aparte de eso, es la primera manifestación de este tipo que conocemos en la provincia históricamente. Ahora ya se conocen estos petroglifos, pero es la primera musealizada. Federico Bernaldo de Quirós y Ana Neira son profesores de la Universidad de León. Fueron dos de las personas que investigaron de manera concienzuda el hallazgo. Durante varias semanas trabajaron sobre el terreno y estudiaron las cazoletas y grabados laberintiformes de la Maragatería. Entre otras cosas, el resultado de ese trabajo parece confirmar la datación de los petroglifos. Son los laberintos más antiguos de Europa. No es fácil saber cuándo se ha hecho un grabado. Tenemos que acudir a los paralelos. Esos denominados laberintos existen también en el mundo galaico. A veces llevan armas, con unas formas muy características que nos permiten saber que estamos en la edad de los metales. Si los petroglifos gallegos son de la edad de los metales, podemos suponer que los de Maragatería también son de ese momento. Cuando los encontramos estaban recubiertos de líquenes y cosas por el estilo, lo cual indica que pueden ser modernos, entre comillas, pero no muy modernos. ¿Qué pintan estos llamados laberintos aquí, cuando son típicos del mundo galaico? Entre Pontevedra y esta zona de Maragatería no existen esos motivos. Alguna relación tuvo que haber. En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible saber. Las posibilidades de interpretación de este tipo de cosas son virtualmente infinitas, ¿no? Pero eso precisamente también efectivamente les hace atractivos. El estudio reveló que bajo líquenes y suciedad se encontraba un auténtico tesoro que había pasado desapercibido durante milenios. Rocas que en este caso sí que hablan y que lo hacen en forma de pregunta. Estas piezas realmente son muy especiales. Son dos rocas que están exentas, que no están fijas al terreno. Se tallaron además en un orden dado y posiblemente ese trabajo, la propia superficie de las rocas tenían un significado religioso, tenían un significado simbólico para una comunidad. ¿Hasta dónde podría llegar la investigación de una roca? Se podría hacer algún estudio experimental para ver cómo se hicieron estos grabados, se podría reproducir cómo se hicieron las cazoletas, un poco más, porque a nivel simbólico nos faltan muchos elementos. ¿Esto significa un puente entre nuestros antepasados y nosotros? Por supuesto. En el sentido genérico. Ni galaicos, ni maragatos, ni leoneses, eran ellos y en su entorno. Sirve para que superemos esas reparticiones y
que realmente no existieron. Quizá Juan Carlos Campos, Federico y Ana estén a 4.500 años de sus antepasados, a cientos de preguntas de comprender cómo eran esos primeros pobladores de la Maragatería, pero estas líneas aquí dibujadas, y sobre todo, la pasión y emoción al observarlas, salvan esa distancia. El pasado es presente.